Eh, el combustible que se ha enviado a esta bomba va a ser comprimido contra una válvula de presión que tenemos aquí, que va a estar regulada a cierta presión y va a generar cierta resistencia. Lo que va a hacer esta bombita es que va a presionar el combustible contra el asiento de la válvula, va a superar la resistencia que ejerce y va a enviar el combustible hacia los inyectores. En esta parte de acá podemos ver la cremallera, la cual va a modificar el caudal, y mediante la corona dentada que va unida hacia los elementos. Luego tenemos el regulador mecánico o, o el gobernador, el cual va a regular el número de revoluciones del motor. En este caso, los reguladores, como se dijo antes, van a limitar la velocidad máxima y mínima del motor, que puede alcanzar cuando decrece su par de resistencia o cuando trabaja en vacío, actuando sobre la cremallera, como se dijo antes, que regula el gasto de combustible en la inyección, es decir, que la cantidad de combustible a inyectar depende de la posición de la cremallera, que es mandada por el pedal del acelerador. Sin embargo, puede ocurrir que en posición de plena carga el motor se revolucione al decrecer su par de resistencia. Entonces, el regulador para máxima velocidad desplaza la cremallera de forma que disminuya el combustible o caudal a inyectar a medida que las RPM aumenten. El regulador para velocidad mínima actúa cuando, estando la cremallera en posición mínima, la carga o par de resistencia en el motor aumenta, con lo cual, al decrecer el número de revoluciones, este podría pararse. Entonces, el regulador desplaza la cremallera para aumentar el suministro de combustible en la medida suficiente para incrementar el número de revoluciones y evitar que se pare el motor. Además, la regulación mínima de velocidad sirve para la marcha en ralentí. Los reguladores empleados en las bombas inyectores lineales pueden ser de dos tipos. Hay mecánicos que suelen operar en fuerza centrífuga, y los neumáticos. Luego tenemos la bomba de alimentación, que aspira e impulsa el combustible del depósito de combustible a la cámara de admisión de la bomba de inyección. Bueno, su cometido es alimentar a la bomba de inyección a una presión aproximadamente de 1 a 2 bares, en la cantidad bastante superior a la cantidad que se enviará luego a los cilindros. El excedente de combustible permite la refrigeración y la lubricación interna de los componentes mecánicos de la bomba de inyección. Generalmente estas bombas son de accionamiento mecánico y pueden ser de diafragma o de émbolo. En este caso podemos ver aquí en esta parte a un cebador, lo que va a hacer que es purgar el aire que se encuentre dentro de esta bomba cuando éste sea reparado. Y luego tendríamos el variador de avance, el cual se va a encargar de regular el comienzo de la inyección dependiendo del número de revoluciones. Debido al requerimiento de adaptarse a la necesidad de cambiar el momento de inicio de inyección para las diferentes velocidades de giro del motor, se utiliza un variador de avance. Este es un dispositivo centrífugo colocado en el árbol de entrada de la bomba y cuyo cuerpo sirve al mismo tiempo como elemento de acople del motor. El dispositivo usa la fuerza centrífuga creciente con el aumento de la velocidad de rotación del motor y cambia la posición relativa en sentido angular entre el adelanto o atrasa el comienzo de la inyección con respecto a la posición en el motor.
En esta imagen podemos ver el variador de avance que se encuentra en la parte delantera y va a servir como acople para la bomba de inyección. Dentro de esta carcasa van a haber dos contrapesos, los cuales a revoluciones altas se van a abrir. Se van a abrir y lo que va a pasar es van a adelantar van a adelantar la inyección la inyección de combustible de unos aproximados 10 grados. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Michel Centeno. Voy a continuar con la exposición acerca del suministro de combustible de bomba de inyección. Bien, la bomba de inyección diésel es uno de los elementos más importantes del sistema de inyección de un coche y sus principales funciones son la de elevar la presión del combustible para que se adecue al ritmo de trabajo de los inyectores, dosificar la cantidad de combustible que se inyecta a los cilindros y regular tanto las velocidades máximas como las mínimas en el motor. Bien, aquí vemos las partes importantes acerca del suministro de combustible. Aquí empecemos desde la parte de abajo, que es la leva. Continúa acerca del seguidor, el resorte, el pistón, el cilindro del pistón, el cuerpo de la bomba, la cámara de alimentación, que es la parte verde, válvula de descarga, resorte y finalmente el tubo al inyector. Cuando la leva gira, el resorte mantiene apretado el seguidor junto con el pistón, copiando su perfil. De esta manera, el pistón sube y baja constantemente. Cuando el pistón está en la posición mostrada, se ha abierto el paso a la parte superior del pistón desde la cámara de alimentación. En la carrera de ascenso, el propio pistón cierra el paso al bloquear el conducto de entrada lateral y el combustible atrapado sobre su cabeza no tiene otra posibilidad que levantar la válvula de descarga y salir por el tubo al inyector. Bien, de esta forma se garantiza la precisión adecuada para la formación del aerosol dentro del cilindro. En la próxima carrera de descenso se cierra la válvula de descarga. Vuelve a descubrirse el agujero de entrada desde la cámara de alimentación y el ciclo se repite constantemente. Bien, pasemos acerca de la alimentación de la bomba de inyección. Como vemos aquí en esta imagen, principalmente la entrada de combustible desde la bomba de trasiego, pasando por los inyectores y al final regulador de pistón y retorno de combustible. Observamos que hay un conductor elaborado para el cuerpo de la bomba, señalado de color verde, que va de extremo a extremo. Por uno de los extremos del conducto se conecta el tubo procedente de la bomba de trasiego. El otro lado hay una válvula reguladora de presión, de manera que todo el conducto interno está lleno con combustible a la presión regulada por la válvula. El combustible en exceso se desvía de nuevo al depósito por un conducto de retorno. El combustible que retorna al depósito ha circulado por el interior de la bomba, retirando calor del sistema para mantener la temperatura a los valores adecuados. Esto es importante, ¿por qué? Porque si el combustible que está dentro del conducto de alimentación de la bomba se calienta en exceso, se dilata y disminuye su densidad. Con la bomba de inyección dosifica el combustible por volumen,
entonces resultaría afectada la cantidad neta de combustible en masa inyectado y el motor pierde potencia. Este conducto de combustible presurizado permite que la cámara de los émbolos se llenen de combustible durante el descenso de los pistones interiores y luego lo compriman en el ascenso. Bien, aquí vemos los componentes de la bomba de inyección lineal. Empecemos con el rodillo que está señalado, y la rodaja, el eje de levas, el resorte del pistón, la corona dentada, el cilindro y pistón, y válvula y racor. Elemento de la bomba, elemento de la vida, el funcionamiento. Lo decisivo para la función de los elementos de la bomba es el ajuste exacto del pistón y el cilindro, y también la configuración de la rampa de mano. Ventajas Bosch: medidas precisas entre cilindro y pistón, control de mecanización por computadora, con seguridad de funcionamiento perfecto, y también para mayor precisión de inyección. Bien, accionamiento de los elementos de la bomba. Aquí vemos dos tipos, A y B. Accionamiento, posición de PMI y posición de PMS. Esta clase de bomba con una lumbrera y rampa segadora inferior. Vemos aquí en la imagen, siguiendo los números, que es una ranura vertical, cilindro, émbolo, lumbrera de mando, entrada y retorno, y rampa segadora. En esta clase de bomba con dos lumbreras y rampa segadora inferior tiene lumbrera de entrada, ranura vertical, cilindro, émbolo, lumbrera de mando, entrada y retorno, y rampa segada. Esta clase de bomba con retorno de fugas tiene solo dos: retorno de fugas y ranura anular. Bien, eso sería todo. Pasamos a mi siguiente compañero. Profesor, compañeros, soy el alumno Alexis y voy a comenzar a exponer. Comencemos. Bomba de inyección lineal. Bomba de inyección lineal. Se denomina principalmente bomba de inyección lineal debido a que los impulsores se encuentran en línea y se caracteriza porque el número de impulsores debe ser igual al número de cilindros. Las levas están desfasadas según la distribución de la inyección de combustible por cada cilindro. Las bombas de inyección en línea están instaladas junto al motor y son accionadas por el mismo motor del vehículo. Cada cilindro del motor está conectado a uno de los elementos de la bomba, dispuestos en línea, por eso su nombre de bomba en línea. Estos mecanismos de disposición de un elemento para cada cilindro garantizan la alta presión necesaria en vehículos medianos y pesados sometidos a condiciones extremas. Funcionamiento de la bomba lineal. Al girar la bomba de levas mueve los impulsores y los émbolos ubicados en los cilindros de la bomba, mientras que suprime el acelerador se mueve la cremallera y esta vez hace girar el caudal, el cual suministra más cantidad de combustible a los cilindros de la bomba y por medio de la cámara de combustible es enviado hacia cada inyector en la cámara de combustible del motor. Del funcionamiento y de la descripción de la bomba de inyección lineal podemos deducir que los impulsores es igual al número de cilindros. También deducimos que esta bomba de inyección lineal, como su nombre lo indica, se encuentra en línea porque por el número de inyectores, es decir, todo está en una misma línea. Seguimos. Proceso de alimentación de combustible. El proceso de alimentación de combustible, su objetivo principal es suministrar el combustible necesario en forma sincronizada y en una presión determinada para el funcionamiento de un motor diésel. También se divide en dos componentes: sistemas de combustible y sistema de inyección. La diferencia entre los dos es que el sistema de combustible es suministrar el combustible necesario y el sistema de inyección es suministrar el combustible pero dosificado, es decir, el sistema de combustible
va a ser el combustible necesario y el sistema de inyección, el combustible limpio. De esto podemos decir que el proceso de alimentación del combustible se encarga de dar el combustible exacto para que la máquina funcione, es decir, dar el combustible exacto y sincronizadamente. Sí, seguimos. Ya, la posición del ébola de la bomba para distintos volúmenes de inyección. Ya, en esto podemos encontrar tres posiciones de émbolo: alimentación nula, alimentación parcial y alimentación plena. Tanto la alimentación nula como la alimentación parcial y la alimentación plena tienen suministro nulo, suministro parcial y suministro máximo. Seguiré. Funcionamiento del émbolo. Para el funcionamiento del émbolo, la cantidad de combustible a inyectar en los cilindros es determinada en todo momento por la unidad de control. Para ello, la información que recibe para los distintos sensores envía órdenes en forma de señales eléctricas a la bomba de inyección. En concreto, el termomotor que mueve mediante un perno excéntrico la carretera de revolución. No existe unión entre el pedal acelerador y la bomba de inyección. Bueno, de acá deducimos que para que haga un buen funcionamiento, todo tiene que depender de la computadora. La computadora va a dar la regulación exacta para la cantidad de inyección y todo lo demás. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar de la bomba de inyección lineal, pero esta vez voy a hablar un poco voy a hablar de sus partes. Partes de la bomba lineal y sus funciones. Partes de la bomba lineal: válvula de aspiración, cuerpo de bomba, árbol de levas, entrada de combustible, varilla de control, válvula de entrega, acoplamiento de avance automático, reguladores de velocidad, reguladores neumáticos. También podemos encontrar la válvula de aspiración, el árbol de levas, el émbolo y los pistones de la bomba. Finalmente encontramos la varilla de control, varilla de regulación, válvula de entrega, acoplamiento de avance neumático, regulamiento de velocidad. Todas estas son sus partes de la bomba de inyección lineal. Podemos, por ejemplo, el émbolo se encarga de la cantidad de entrada de combustible a los inyectores. La válvula de entrega posee una acción paralela que actúa como pistón pequeño, actúa como bomba de retención, retiene el combustible en el tubo y a baja presión. Y el acoplamiento para avance neumático para la inyección y línea es instalar un acoplamiento para el avance automático. Continúa con la diapositiva. Válvula de presión. Válvula de presión. La operación segura y eficiente de los componentes de los circuitos neumáticos requiere medios de controlar la presión. Hay muchos tipos de válvulas de control automático de presión. Unos proporcionan simplemente un escape para la presión que se quede en el ajuste de presión del sistema. Otros reducen la presión del sistema o su sistema de menor presión. Estas pueden ser las válvulas de presión, pueden ser válvulas reguladoras de presión, puede ser válvula limitadora. Voy a comenzar a hablar por válvula reguladora de presión. La válvula reguladora de presión proporciona una presión constante en un sistema que funcione a una presión más baja que es administrada por el equipo de producción. También esta válvula reguladora de presión mantiene constante la presión del trabajo, sea cual fueren las oscilaciones de presión en la red y el consumo de aire, dependiendo de la construcción. La válvula limitadora, estas válvulas se utilizan sobre todo como válvula de seguridad, válvula de sobrepresión. No admite que la presión del sistema sobrepase el valor máximo admisible, al alcanzar en la entrada de la válvula el valor máximo de presión. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta pequeña parte les voy a dar una explicación de cómo es que funciona una bomba lineal y cómo es que funcionan las válvulas internas en las cuales están en funcionamiento el émbolo y el fluido también del combustible, el cual va a ser filtrado anteriormente. Ya, vamos a empezar con el video para explicarles. Ya. The element has a barrel and Pues the aquí vamos plungers a that ver el fits elemento inside del it. barril.
y el émbolo que encaja en su interior tienen un ajuste preciso y un acabado altamente pulido. Este se asegura de una mínima fuga de combustible sin necesidad de los sellos positivos en el barril. Generalmente estos tienen dos orificios. Estos puertos también son llamados puertos de entrada y los puertos de derrame. Estos se conectan al interior del barril con la galería, pues la galería contiene el combustible filtrado del sistema de baja presión en la parte superior del barril, que es un soporte de la válvula de entrega. La válvula de entrega y la tubería la cual llevan el combustible a cada cilindro, pues al extremo superior del émbolo tiene una vertical ranura, la cual se extiende desde su parte superior hasta una ranura anular del borde superior. Esta ranura anular se corta en una hélice, también llamada control. Algunas bombas tienen un corte de hélice en la parte superior del émbolo. Un seguidor de leva, o pues también el árbol de levas tiene un seguidor, pues cada émbolo está por debajo del puerto. El combustible de galería se llena al ingreso del barril. Por encima se llena el combustible mientras el árbol de levas gira. El émbolo se empuja más allá de los puertos de las superficies. Como podemos ver en la imagen, causan un efecto de techo atrapado del combustible sobre el émbolo, y moviéndolo aumenta aún más la presión del combustible. Esto obliga al combustible a salir más allá de la válvula del suministro, a lo cual llega al inyector y finalmente lo pulveriza. El combustible fluye hacia el inyector hasta que el borde de control descubre el puerto de derrame. El combustible presurizado por encima del émbolo luego se mueve hacia abajo por la ranura vertical hacia la ranura anular y hacia el puerto de derrame. La válvula de suministro detiene la fuga de combustible de las tuberías de regreso del elemento. Reduce la presión en la línea de combustible para asegurarse de que el inyector no gotee. La válvula de suministro tiene un émbolo de alivio en una cara cónica que se mantiene contra su asiento correspondiente por el resorte de la válvula de suministro. El émbolo de alivio de la válvula de ajuste cerrado dentro del orificio del asiento de la válvula. Cuando la presión está llena, aumenta la válvula de suministro, como podemos ver en la imagen, y se levanta del asiento. Cuando el émbolo está libre de su orificio, el combustible fluye hacia el inyector. Cuando esto está en una presión, la presión por debajo de la válvula de entrega cae. La presión de la galería, la presión del combustible por encima de la válvula de entrega, genera una fuerza en la válvula hacia su asiento, la válvula de alivio, y pues el techo del orificio del asiento de los volúmenes por encima y por debajo de la válvula de entrega. Sea mayor el movimiento de la válvula hacia su asiento, aumenta el volumen de la tubería del inyector y reduce la presión. En la caída de presión hace que la inyección de la aguja cierre de golpe, por lo que ayuda a evitar que el combustible gotee. Pues en la otra cara cónica de la válvula, el suministro del contacto del asiento sellado aún más del émbolo del tubo. Bueno, pues esto influye en la cantidad de combustible que se entrega al inyector en una carrera efectiva corta. Significa que inyecte una pequeña cantidad de combustible en una carrera efectiva más larga. Permite que ésta se suministre con más combustible para detener el motor y la ranura vertical del émbolo esté alineada. Cuando la cápsula de derrame que tiene la presión del barril se eleve, el émbolo es girado por el manguito de control, que es una cremallera, y pues genera un movimiento. El piñón del manguito y el control luego del émbolo del movimiento entre la cremallera es controlado por el gobernador. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver las especificaciones de las bombas lineales. Bueno, antes de les daré una pequeña introducción sobre las bombas lineales. Pues vamos a ver que estas se denominan principalmente bombas de inyección lineal debido a que los impulsadores se encuentran en línea, y pues esto se caracteriza por el número de impulsores, pues este debe ser igual al número de cilindros. Las levas están desfasadas según la distribución de la inyección de combustible para cada cilindro. Su principal función es elevar la presión del combustible para que se ajuste al ritmo de trabajo de los inyectores, dosificando la cantidad de combustible que se inyecta a los cilindros y regulando tanto la velocidad máxima como la mínima del motor.
La bomba de diésel está sincronizada con el movimiento del motor mediante un acople flexible y se trata esencialmente de una bomba de pistones situados en una línea que se encargan de alimentar a los inyectores con un caudal variable que circulan a través de un émbolo por cada uno de los cilindros. Pues los émbolos de los cilindros se accionan por la presión del combustible y a través del árbol de levas, que éste se desplaza a través de un ángulo de giro exactamente igual al ángulo del pistón del motor, haciendo que la inyección suceda en el mismo momento, tanto en los pistones como en los inyectores. Debemos tener mucho en consideración esa parte, pues este tipo de bombas son más utilizadas y se conocen como bombas de inyección diésel lineales. Ojo con eso. Donde cada inyector está conectado a un cilindro, como lo dije anteriormente. Bueno, vamos a ver las especificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver la P, que va a representar la bomba de inyección, o sea, obviamente que es una bomba. Aquí la sigla E, que va a representar un eje de levas propio, y en caso si fuera una F, sería un levas externo. La S nos va a representar la sujeción de brida frontal o lateral. Y si fuera en caso que no tuviera la S, sería una sujeción sobre la placa plana o sobre una cubeta. Y el número 6, o los diversos números que nos muestran aquí, como el 2, 3, 4, 5, 6, 8 hasta el 12, o 9, 10 y 12. Son los números de cilindros, el cual va a tener salidas. Pero lo normalmente vemos es que son de 4 a 6 cilindros y en algunos casos 8, y en otras máquinas ya son de más cilindradas. Y en la parte A vamos a ver el tamaño de la bomba. Por ejemplo, en la M vamos a ver que es una de 7 milímetros de carrera del émbolo, que podemos ver aquí. La A es una 8 milímetros de carrera de émbolo, y la MW de 8 milímetros, 10 milímetros de carrera de émbolo. La P de 10, 11, 12 carrera de émbolo. La Z 12 milímetros carrera de émbolo. Y la C de 15 milímetros. Y aquí vemos la M, que va a representar el modelo de combustible múltiple. En caso fuera una L, modelo de combustible ligero. Y modelo reforzado en caso fuera una V, y las demás especificaciones que vamos a ver acá. El 75 nos indica el número del diámetro del émbolo, que va a ser del 1 al 100. Y la letra de modificaciones, el número de modificaciones que ha tenido esta bomba. El 3, que el 3 nos va a dar una referencia que esta no tiene una bomba de alimentación. La R va a significar que está en sentido hacia la derecha, y la L en sentido a la izquierda. Y la S2056, aquí podemos ver el número de características de ejecución. Por ejemplo, en este caso sería de la bomba A, de la S1000 hasta la ejecución normal, de la S2000 hasta la ejecución reforzada. Y la Z, que es un ajuste diferente de caudal en plena carga, de Z en retroceso, de Z, Y, X y W. A continuación vamos a ver las gamas de potencias de las bombas de inyección lineal. Vamos a ver más después los tipos de bomba, como vamos a ver la bomba M, la tipo A, la tipo MW, la tipo P y la ZW. Cada una de estas se caracteriza principalmente por la presión que tiene cada bomba, o la presión que soporta la carcasa de cada bomba, y la potencia, que estas los vamos a medir en kilowatts por cilindrada. En la bomba M vamos a ver que soporta una presión de 400 bares, la tipo A 600, la MW menor a 800 y mayor a 600, la tipo P 800, y la ZW menor de 1000 y mayor de 800. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de bombas. Por ejemplo, aquí tenemos la bomba de tipo P.
Pues la bomba de tipo P es muy semejante a la modelo A, pero con carcasa y componentes internos reforzados, con la cual es posible generar presiones de inyección de hasta 1300 bares. Para mejorar la característica de funcionamiento se desarrollaron sistemas de regulación electrónica EDC que influyen directamente en la cantidad de combustible inyectado. Las bombas de este tipo son las más comunes en nuestro mercado. Se utilizan en camiones, autobuses, maquinarias pesadas, embarcaciones, etc. Ya. La bomba de tipo MW o tamaño MW. La bomba de inyección pues MW fue desarrollada obviamente para satisfacer la necesidad de aumentar las presiones de inyección. Su presión puede llegar hasta los 1100 bares en bombas hasta de 8 cilindros. El diseño de la bomba MW difiere sustancialmente de las de tipo A y M, pues por el sistema del elemento, la válvula y el bloque. Estos son ensamblados fuera de la bomba y posteriormente montados en conjunto en la carcasa de la bomba. Una ventaja de este tipo de bombas es que fácilmente puede adaptarse a diferentes tipos de acoplamientos en el motor. Ahora vamos a ver la siguiente, que es la de tipo M o tamaño M. Como podemos ver en la imagen, es una bomba pequeña, pero igual soporta presiones considerables. La bomba de tipo M es más pequeña, pues el rango de la PE lineales, esta línea es una carcasa liviana, junto con sus reguladores y queda instalada en el motor, pues mediante una brida. Normalmente es utilizada en los motores pequeños, medianos y pues su pico de inyección más alto es de 550 bares. Puede tener hasta 4 y 6 cilindros y se lubrica con el mismo aceite del motor. Pues esta es muy similar a la bomba P y hasta la del modelo A, pero con carcasa y componentes internos también reforzados, con la cual es posible generar presiones de inyección también hasta los 1300 bares para mejorar las características de funcionamiento. Estas se desarrollaron en sistema de regulación electrónica, EDC también, y pues influyen en la cantidad directamente de combustible inyectado. En las bombas de tamaño A, pues la bomba de inyección lineal de tipo A ha sido aplicada durante las últimas décadas para un gran número de vehículos diésel, la capacidad baja, mediana y mediana alta. El pico más alto de inyección que se obtiene con este tipo de bombas está limitado hasta los 750 bares y puede llegar hasta tener hasta 12 cilindros. Los primeros diseños necesitaban de una lubricación independiente, pero la mayoría se lubrica con el mismo aceite del motor. Bueno, aquí vamos a ver una representación gráfica de cada una del tipo de bomba y las que les mencioné, por ejemplo la M, que es una pequeña, la A, que es una similar pero con una carcasa reforzada, y la MW, que es con un poco más de volumen. Y pues podemos ver las correspondencias en bares que cada una soporta. Obviamente que las bombas grandes van en maquinarias. Bueno, el regulador RQV es una regularidad de toda velocidad, al contrario, es decir, la mínima o la máxima regulador de todo margen de la revolución de nuestro motor. Quiero decir, en esto es un conjunto de contrapesos, tiene una posibilidad distante para cada velocidad de rotación. De esta forma regula la compresión automática de carga del motor con fin de mantener una rotación de forma automática de carga de cada motor, y elegir la revolución elige todo el motor, y nuestro regulador es que controla todo eso, ¿no?
Con la palanca de aceleración se maneja este tipo de regulador de toda revolución. Ahora vemos nuestro regulador de arranque, nuestro diagrama de arranque. Vemos nuestro diagrama de arranque, vemos 4 diagramas de reality, vemos otro diagrama que es plena carga y lo que sería la otra carga nula. Es nuestro regulador centrífuga RQV. Vamos a nuestro regulador RQV-K. ¿Qué nos quiere decir la reguladora RQVK? Nuestra reguladora es una variante de nuestro regulador RQV. Como también el regulador de toda revolución se caracteriza fundamental por tener la asignación positiva a negativo. Esto quiere decir que la revolución siempre ascende trabajando en los dos sentidos, quitando o dando caudal. Para conseguir el apoyo de tope de la cremallera, se configura tope plena de carga de balancín. Se desliza a lo largo de los dichos perfiles. Se caracteriza en la revolución de RQV-K, en la posición del manguito estamos hablando de un 37.1 milímetros. Vamos viendo las posiciones de arranque. Vamos viendo la posición de parada en la revolución. Para todo motor se consigue igual a una revolución RQV pulsado o RQ mandado de zoom, también comandado a una operación palanca de. Ahora vamos con la posición de arranque. Vamos con la posición de arranque. Son considerados impuestos a la cual encontramos unos tapones de cremallera, de balancín, del paso debajo del tope de caudal. Cuando la cremallera hace un tope de un tapón de la cremallera, un post de 1 comprime el muelle y la recuperación de la cremallera. Si así la cremallera se detiene sobre tope de plena de carga, un post de 10. Ahora pasamos a la posición de rally. Esta posición se contrapesa, se mueve en una etapa de rally en función de la revolución. El desarrollo de asimilación está en plena carga de balancín, se encuentra en parte de definición. En lo siguiente, la posición de corte de revolución. Es una guía que vuelve un tope de cremallera, empieza a moverse hacia atrás con una dirección de un stop. En lo otro que vemos el regulador EPS RCV. La reguladora es de toda velocidad que regula, como vamos hablando en lo anterior, la revolución de motor que decide de arranque hasta la revolución normaliza el máximo. La función que regula, en esto quiero decirlos, un control de cremallera de una bomba de inyección, está siempre controlando por regulador contra adelante de lo que vamos mencionando hace tiempo atrás, diciendo que un grupo de regulador es una palanca de mano de acelerador. Se adjunta en la revolución que queremos el trabajo del motor. Y acá vamos viendo nuestros diagramas, 6 diagramas, y de eso vamos viendo el otro. Y ahora les puse un diagrama exclusivamente, y este diagrama tiene un nombre o de qué posición es. Entonces nosotros vemos que este diagrama es de Reality. Está viendo todo y es la misma posición de Reality que hemos presentado la diapositiva anterior. Ahora
Con eso vamos casi acabando. El gobernador neumático, el regulador o gobernador neumático. El gobernador neumático aprovecha el vacío del múltiple de admisión para accionar un diagrama conectado con variables de control, la bomba de inyección en línea. Esto aparenta o consiste en un tubo de la circulación de aire reguladora a la entrada por una mariposa. En la acción mediante el acelerado, el aire dirige hacia los cilindros de la mariposa que se encuentran cerrados a aire gran velocidad, se estancan con el compromiso por la cual presión atmosférica que la rodean en esta sensibilidad de membras elásticas, y así vamos viendo la regulación del gobernador o el gobernador del neumático y la recuperación de la cremallera, si así la cremallera se detiene sobre tope de plena de carga a un post de 10. Ahora pasamos a la posición de rally. Esta posición se contrapesa, se mueve en una etapa de rally en función de la revolución. El desarrollo de asimulación está en plena carga de balancín, se encuentra en parte de definición. En lo siguiente, la posición de corte de revolución. Es una guía que vuelve un tope de cremallera, empieza a moverse hacia atrás con una dirección de un stop. En lo otro que vemos el regulador EPS RCV. La reguladora es de toda velocidad que regula, como vamos hablando en lo anterior, la revolución de motor que decide de arranque hasta la revolución normaliza el máximo. La función que regula, en esto quiero decirlos, un control de cremallera de una bomba de inyección está siempre controlando por regulador contra adelante de carácter de lo que vamos mencionando hace tiempo atrás, diciendo que un grupo de regulador es una palanca de mano de acelerador. Se adjunta en la revolución que queremos el trabajo del motor. Y acá vamos viendo nuestros diagramas, 6 diagramas, y de eso vamos viendo el otro. Y ahora les puse un diagrama exclusivamente, y este diagrama tiene un nombre o de qué posición es. Entonces nosotros vemos que este diagrama es de Raliti. Está viendo todo y es la misma posición de Raliti que hemos presentado la diapositiva anterior. Ahora, con eso vamos casi acabando. El gobernador neumático, el regulador o gobernador neumático. El gobernador neumático aprovecha el vacío del múltiple de admisión para accionar un diagrama conectado con variables de control, la bomba de inyección en línea. Esto aparenta o consiste en un tubo de la circulación de aire reguladora a la entrada por una mariposa. En la acción mediante el acelerado, el aire dirige hacia los cilindros de la mariposa que se encuentran cerrados a aire gran velocidad, se estancan con el compromiso por la cual presión atmosférica que la rodean en esta sensibilidad de membras elásticas, y así vamos viendo la regulación del gobernador. Buenas, profesor. Mi nombre es Fernando Cornejo Cuadros y en esta ocasión me toca exponer lo que vendría a ser el gobernador y el regulador. El regulador o gobernador sirve para mantener automáticamente el régimen de velocidad o revoluciones de un motor.
de manera independiente de la carga o del esfuerzo al cual está sometido, según sea el caso, ya sea por trabajo en vacío o en relente. Para controlar dicha velocidad del motor, que es movida una varilla de control en la bomba de inyección, la cual acciona un mecanismo que varía la cantidad de combustible inyectado en las cámaras de combustión. El regulador está ubicado en un extremo de la bomba de inyección. Los reguladores se pueden clasificar según el equipo o el tipo de trabajo al que se encuentra. Tendríamos que, según el tipo de trabajo, tenemos lo que es el máximo y mínimo, régimen completo utilizando en maquinaria agraria y en construcción. Esto varía, y algunos escalonados, que trabaja en todo tipo de situaciones, o sea, es más completo. Y según el equipo, que vendrían a ser centrífugos, neumáticos y hidráulicos. También la función del regulador es mantener la rotación del motor de modo que controle las velocidades máximas y mínimas, intermedias en algunos casos. Y bueno, pues sin el regulador la rotación del motor caería hasta que el motor se pare o aumentaría hasta una rotación excesiva, lo que se llamaría un embalamiento. Aquí tendríamos lo que son las partes del gobernador y regulador. Vamos a hablar ahora lo que es el regulador RQ. El regulador RQ es también llamado un regulador de mínimos y máximos. Estos están especialmente diseñados para vehículos urbanos, donde el conductor debería variar constantemente las condiciones de su conducción. El regulador de mínimos y máximos tiene la característica de controlar solo los campos de trabajo de relante y revoluciones máximas. Tenemos aquí que en relante el regulador se hace cargo de la posición de la cremallera para que el motor no se pare en el campo de revoluciones máximas, o sea, en el corte de vueltas. El regulador se hace cargo de la cremallera para proteger al motor de una velocidad excesiva. Entre estas dos zonas de trabajo, que son las revoluciones intermedias, el regulador no trabaja. Y la posición de la cremallera, y por tanto el caudal, es determinado por la posición de la palanca de mando. Con la palanca de acelerador se maneja en estos tipos de reguladores el caudal que inyecta en el motor. Algunos componentes que tenemos del regulador RQ son los contrapesos, que son los elementos diferenciadores de estos reguladores. Tendríamos que su recorrido total es de 11 milímetros, y este está controlado por un conjunto de muelles introducidos en el centro de las masas rotantes, que vendrían a ser los contrapesos, y esto es diferenciado claramente en dos etapas, la de relante y la de máximas revoluciones. La etapa de relante es la que controla un muelle suave, y en esta etapa es cuando se termina el contrapeso, que se encuentra con la arandela de apoyo de los muelles de máximas. Los muelles de máxima son sumamente duros, por lo que el contrapeso se queda frenado durante un amplio margen de revoluciones, o sea, un margen no regulado. Solo cuando se alcanzan las revoluciones máximas de la bomba o del motor se comprimen los muelles de máxima, produciéndose el denominado corte de la bomba, que consiste en retirar la inyección. Sobre algunos contrapesos que se realizarán durante la reparación de los reguladores RQ, se usan algunos ajustes, que tendríamos la holgura de contrapesos,
Eh, Recorrido de la etapa de arreglante de los contrapesos, ajuste de la asimilación, montaje de conjunto de masas en bomba, posición del manguito. ¿Cómo se podría asimilar este regulador? Esto es para adaptar mejor la curva de caudal de una bomba a la curva de par del motor al que se alimenta. Se utiliza este mecanismo llamado asimilación, que consiste en eliminar una pequeña cantidad de inyección a partir de aquellas revoluciones donde se produce el máximo valor del par del motor. En los reguladores RQ esta función se realiza en una pequeña cápsula que porta un muelle de dureza intermedia. Esta cápsula va integrada en el interior de la contrapesa y sobre ella descansan los muelles de máximos. Y tenemos la colisa, que vendría a ser la palanca que transmite el desplazamiento de los contrapesos a la cremallera. Esta va unida a los contrapesos por medio del regulador y la cremallera por la horquilla de conexión. En su interior se desplaza un cubo deslizante, que es el dado, unido directamente a la palanca de mando, que es el acelerador, y la posición del dado dentro de la colisa determina la relación entre el movimiento de los contrapesos y el transmitido de la cremallera del caudal. Aquí tenemos lo que es el regulador, un regulador centrífugo RQ de arranque, relante, la plena carga y carga nula. Y así vamos a ver los diferentes tipos de reguladores y sus etapas. Vamos a pasar ahora con el regulador RQV. El regulador RQV es también llamado reguladores de toda velocidad o de todas las revoluciones. Estos están especialmente diseñados para los vehículos de carretera, donde las variaciones de carga soportada por el motor son muy grandes. Por ejemplo, un motor de una excavadora que cuando hace su trabajo no tiene que venirse abajo, o en un camión que se debe comportar de la misma manera, o sea, alrededor de 40 toneladas, y es bastante peso. El representante más significativo de estos reguladores son de la gama Bosch y bueno, son reguladores también de toda velocidad. Al contrario, algunas diferencias con respecto al regulador RQV del regulador RQ es que el regulador de toda velocidad, al contrario que el de mínimas y máximas, regula en todos los márgenes de revoluciones del motor. Esto quiere decir que su conjunto de contrapesos tiene una posición distinta para cada velocidad de rotación. De esta forma el regulador compensa automáticamente las cargas del motor con el fin de mantener más o menos constantes las revoluciones del motor elegidas por el conductor independientemente de la carga. O sea, podemos deducir que con la palanca del acelerador se manejan en estos tipos de reguladores las revoluciones del motor. Este regulador RQV trabaja con contrapesos de algo similares al regulador RQV, pero trabajan de forma diferente, ya que su recorrido total es de 11 o 13 milímetros y este está controlado por un conjunto de muelles introducidos en el centro de las masas rotantes, o sea, de los contrapesos, y trabajan de forma continua y progresiva, como el caso del regulador RQ, donde los conjuntos de muelles montados en las contrapesas se componen por lo general de 3 muelles.
los helicoidales dispuestos de forma concéntrica. Tenemos la colisa, que es una palanca que transmite el desplazamiento de los contrapesos a la cremallera, que va unido a los contrapesos por medio del regulador y la cremallera por la horquilla de conexión. Igual en su interior se desplaza un cubo deslizante que es el dado. La configuración de este es característico de los reguladores RQV. La posición del dado dentro de la colisa determina la relación entre el movimiento de los contrapesos y el transmitido a la cremallera de caudal, muy diferente debido a la longitud de la colisa, o sea, al del regulador RQ. Algunos ajustes que deberíamos de tener en cuenta en el RQV en la reparación es que son los ajustes de la posición de la escuadra de guía, el montaje de conjunto de masas en bomba y la posición del manguito de regulación. ¿Cómo podríamos, o la asimilación de este regulador es para adaptar mejor la curva de caudal de una bomba a la curva de par del motor al que se alimenta? Se utiliza este mecanismo llamado de asimilación, que consiste en eliminar una pequeña cantidad de inyección a partir de aquellas revoluciones donde se produce el máximo valor del par del motor. En los reguladores RQV esta función no puede ser integrada en los contrapesos, ya que no hay etapas intermedias. Por ello se monta siempre sobre la cremallera, que es la pieza de unión o tope de caudal. Ahora vamos a hablar lo que es el regulador RQV. Acá tenemos lo que vendrían a ser sus partes. Y bueno, hablando un poco de este regulador, es que es una variante de los reguladores de RQV, o sea, es por lo tanto un regulador de todas las revoluciones. Este se caracteriza fundamentalmente por tener una asimilación positiva y negativa. Esto es que con revoluciones siempre ascendentes trabaja en los dos sentidos, quitando y dando caudal. Las características de un regulador RQV se conserva dentro de se conserva también en el regulador RQVK. Todos los trabajos de ajuste durante la reparación, excepto la posición del manguito del regulador, son idénticos al RQV. Acá tenemos lo que son las posiciones del regulador RQVK, la posición de arranque, el relante y revoluciones máximas con carga, fin de asimilación positiva, caudal de plena carga en baja revolución, comienzo de la asimilación negativa y caudal de plena carga en revoluciones intermedias, o sea, la inversión de la asimilación. En las posiciones de parada tenemos que en el regulador RQVK de un motor se consigue igual que en un regulador RQV y RQ, pulsando la palanca de mando hacia su tope mínimo, también para la comodidad del operario, ya que se puede montar una palanca de parada adicional. En las posiciones de arranque tenemos que al impulsar la palanca de mando hasta el tope de caudal, el caudal de arranque se puede encontrar sobre el tapón de la cremallera o en la parte inferior del mismo tope de caudal. En este caso el balancín no sobrepasa el tope de caudal. Cuando la cremallera, al hacer tope sobre el tapón de la cremallera, se comprime el muelle de recuperación de la cremallera y la cremallera se detiene sobre el tope de plena carga. Esta se estira entonces el muelle de recuperación de la placa de guía. ¿Qué función podría realizar la palanca de guía en esta posición? En esta posición, la función que realiza la palanca es mantener el balancín de tope en la posición más baja.
En la posición de relanti tenemos que los contrapesos se mueven en la etapa de relanti en función de las revoluciones, algo casi idéntico al RQV, y el desarrollo de asimilación, que es la palanca de mando se mueve desde la posición del relanti hasta la de plena carga. El balancín se encuentra en la parte inferior del tope de plena carga, separándose la placa guía de su tope, donde las revoluciones del motor aumentan. En estas condiciones continúa el desarrollo de la curva de asimilación. Y en la posición de corte de revoluciones tenemos que en el momento que la placa guía vuelve a encontrar su tope, la cremallera empieza a moverse hacia atrás en dirección de pare o stop, al superar el motor las revoluciones nominales. Ahora vamos a hablar lo que vendría a ser un gobernador neumático. El gobernador neumático es de todo régimen de EP/M. El regulador neumático se compone de dos principales partes, que vendrían a ser el difusor con válvula, de mariposa fijado al colector de emisión del motor en el lado de admisión. Entonces, como decía, compone de dos partes principales, que es el difusor con válvula de mariposa fijado al colector de admisión del motor en el lado de admisión, y el bloque de membrana montado en la bomba de inyección. El gobernador o regulador neumático aprovecha el vacío de múltiple de admisión para accionar un diafragma conectado con la varilla de control de la bomba de inyección en línea. Este aparato consiste en un tubo por el que circula aire regulado a la entrada por una mariposa, que es accionada mediante el acelerador. El aire se dirige hacia los cilindros y la mariposa se encuentra cerrada. El aire a gran velocidad se estanca y comprime por la presión atmosférica que la rodea y que se hace sensible en la membrana elástica. Ya que así mueve la varilla de mando y regulando así la carga de combustible en los helicoidales de la bomba de inyección en línea. Acá tendríamos lo que son las partes del gobernador y bueno, una pequeña descripción de lo que le acabo de mencionar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Fernando Cornejo y gracias.